Hola a todos. Bueno, este es un video para quinto año, para la actividad número 5 del Instituto Privado San Luis, donde vamos a ver articulaciones, cómo se clasifican las mismas, movilidad articular y vamos a terminar haciendo un análisis básico del movimiento. Bueno, como todos sabemos, la articulación es la unión entre dos o más huesos y también puede ser la unión entre un hueso y un cartílago. Las articulaciones se pueden clasificar por diferentes formas. Vamos a ver una clasificación a través de la estructura y a través de la función. ¿Sí? Las articulaciones se clasifican a través de su estructura en articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas son articulaciones inmóviles, ¿sí? Es la unión, en este ejemplo, del hueso maxilar con el tejido fibroso de los dientes. También otro tipo de articulación fibrosa pueden ser la unión de los huesos del cráneo, la unión del hueso frontal con la unión del hueso parietal. Esa cisura es una articulación, ¿sí? Son articulaciones inmóviles, donde no hay movimiento. Otro tipo de articulación son las articulaciones cartilaginosas. Estas articulaciones son parcialmente móviles. Es la unión de dos o más huesos mediante tejido cartilaginoso. Estas articulaciones son temporales, es decir, que existen durante la fase de crecimiento. Con la maduración, el esqueleto, a medida que las personas vamos creciendo, ¿sí? Esas articulaciones se hacen más delgadas y con el tiempo se obliteran, se cierran, ¿sí? Un ejemplo de estas articulaciones es el hueso del esternón, ¿sí? Cuando somos pequeños, el esternón tiene tres partes: el manubrio, el cuerpo del esternón y la apófisis siloides. La unión del manubrio con el cuerpo forma una articulación y es un tipo de articulación cartilaginosa que se da en el crecimiento, ¿sí? Entonces, a medida que nos vamos desarrollando, esa articulación se hace cada vez más delgada hasta que llega a cerrarse, ¿sí? Bueno, vamos a otro, seguimos con otro tipo de articulaciones. Tenemos las articulaciones sinoviales, que son las que están envueltas por una cápsula que contiene líquido sinovial. Y en la figura vemos todos los tipos de articulaciones sinoviales. La articulación del cuello, del atlas con el axis, que es una articulación en pivot, la articulación del codo, que es una articulación en bisagra, la articulación del dedo gordo con el primer hueso del carpo, que es una articulación en silla de montar, la articulación del tobillo, que es una articulación deslizante, la articulación de la muñeca, que es una articulación elipsoidal, y la articulación de la cadera o del hombro, que es una articulación esférica. Bueno, y acá nos vamos a detener para explicarles algo de la actividad que sigue, de los puntos. Las articulaciones, ¿sí? El hueso tiene una diáfisis y en las extremidades, las puntas del hueso se llaman epífisis. La epífisis es lo que articula con el otro hueso y forma la articulación. Esas formas de las epífisis son diferentes en los huesos. Entonces, es por esto que las articulaciones nos van a brindar en nuestro cuerpo diferentes tipos de movimientos. Como nombramos ahí, hay articulaciones que no tienen movimiento, otras articulaciones que tienen parcialmente movimiento y otras articulaciones que son las que acabamos de nombrar, que son las articulaciones sinoviales, que tienen gran cantidad de movimiento. Y es lo que les voy a explicar. Por ejemplo, recuerdan que vimos que la columna vertebral estaba compuesta por 32 vértebras. Las 7 primeras, que son las del cuello, se llaman vértebras cervicales. La primera cervical se llama atlas y la segunda cervical se llama axis.
Estas dos vértebras son muy importantes, pero vamos les voy a decir algo cortito. El axis, ¿sí? La segunda vértebra, el cuerpo tiene como un palito hacia arriba que se llama apófisis. Y esa apófisis se articula con el atlas, que es la primera vértebra cervical. Y es lo que a nosotros nos permite el movimiento de rotación de la cabeza. ¿Sí? Ahí tenemos el primer ejemplo de articulación en pivot. Atlas con axis. ¿Tá? Luego tenemos la articulación del hombro junto con la articulación de la cadera. ¿Sí? Estas articulaciones son muy móviles. Nos permiten los movimientos de flexión, extensión, ¿sí? Abducción o abducción y aducción. Rotación interna y rotación externa. Lo mismo para la cadera. Flexión, extensión, ¿sí? Abducción, aducción. Rotación interna, rotación externa. Son las articulaciones más móviles del cuerpo humano. Tenemos articulaciones un poquito menos móviles, que son las articulaciones del codo y de la rodilla. Codo, ¿sí? Nos permite hacer flexión, extensión, ¿sí? Y nos permite hacer también pronación y supinación. La articulación de la muñeca, ¿sí? Nos permite hacer flexión palmar, ¿sí? Porque palma, extensión palmar, abducción, aducción. La articulación de la muñeca, formada por el radio y la primera fila de los huesos del carpo, nos permiten esos movimientos. Si a esta articulación le sumamos la segunda fila de los huesitos del carpo, la muñeca puede hacer los movimientos de rotación. ¿Sí? Y por último, tenemos la articulación del tobillo, que nos permite hacer los movimientos de flexión plantar, extensión plantar, inversión cuando la planta del pie va hacia adentro y eversión cuando la planta del pie va hacia afuera. Entonces, las articulaciones tienen, como ya les dije, diferentes formas, por así decirlo, y nos permiten diferentes movimientos. Sabiendo los movimientos que pueden hacer cada una de las articulaciones, es que en el punto 4 ustedes van a ver la figura del futbolista y en esa figura tienen que nombrar qué movimiento está haciendo todas las articulaciones. ¿Sí? Bueno, y vamos a finalizar con el PowerPoint. Terminamos viendo lo que dijimos recién, las articulaciones sinoviales. Ahí vimos la clasificación según su estructura. También se las puede clasificar a las articulaciones de acuerdo a su función, ¿sí? Se las clasifica en sinartrosis, que son articulaciones inmóviles, ¿sí? Como ya vimos, las articulaciones de los huesos del cráneo. Anfiartrosis, articulaciones semimóviles, como son las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. Y diartrosis, ¿sí? Que son las articulaciones más móviles, que recién les expliqué los movimientos de cada una, ¿sí? Que pueden permitir los movimientos en uno o más ejes, ¿sí? Y acá están nuevamente los ejemplos que recién les expliqué. O sea, vimos dos tipos de clasificación, según su función y según su estructura. Bueno, acá finalizamos el video. Espero que les haya sido útil. Cualquier duda, me avisan. Les mando un beso.